Entonces, a comenzar con este tema, dentro de los que estuvimos nosotros analizando la clase anterior. Vamos a iniciar con esta consideración de las personas privadas de libertad. ¿Qué derechos pierde una persona privada de libertad? Si nosotros hablamos de... ¿Perdón? Su libertad. Bueno, evidentemente, si son privadas de la libertad, pierden la libertad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hablaremos de derechos cuando hablamos de derechos? Se podría decir que también pierden el derecho a votar. Ya, vamos a entrar justamente en la controversia. Si nosotros estamos viendo el principio de igualdad expresado en el sufragio universal y entendemos que sufragio universal es la posibilidad de elegir, ¿en qué momento pierden las personas el derecho a votar? Si estamos viendo el voto, evidentemente debe haber la posibilidad de votar. Cuando son sentenciadas a muerte o pena A muerte, seguro, solo a muerte. Cuando tienen que cumplir una sentencia con la justicia del Estado. Bueno, cuando tienen que cumplir una sentencia. Las personas privadas de libertad son personas que están en la cárcel. Ya, muy bien, entonces vamos desde acá arriba. ¿Cuáles son las personas privadas de la libertad? Son las personas que cometieron una falta ante la sociedad y según el Estado no están aptas para convivir con la sociedad. Ya, muy bien, puede ser eso una definición algo amplia de esta consideración. Sí, muy bien, son aquellas que han cumplido algún tipo de falta y están en un centro penitenciario, pagando por la pena de un delito cometido, que ha sido sancionado. ¿Hecho? Eso es una persona privada de libertad. Repito, aquella que está en un centro penitenciario pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionada por la ley. Esas son las personas privadas de la libertad. De estas personas solo se puede ejercer el derecho al voto, y es lo que vamos a ver, a un grupo de estas personas. Si nosotros miramos, evidentemente las personas privadas de la libertad van perdiendo, pierden los derechos, sobre todo el derecho al libre movimiento, a esta consideración de la libertad. Si nosotros analizamos uno de los derechos básicos o uno de los derechos fundamentales es el voto. ¿Y qué pasa en el Ecuador, por ejemplo? Las personas pueden ejercer este derecho al voto, las personas privadas de la libertad, que se encuentren sin sentencia. Sin sentencia. ¿Cómo sin sentencia dicen? No entendí eso. Ya le digo, vamos, condenatoria, ejecutoriada. O sea, que no tiene cargos o algo así. Tiene cargos, pero todavía no se les ha demostrado. O sea, aún no se ha dictado, o sea, no ha habido el juicio judicial, el cual dicte su Solo está sentencia, ¿no? arrestado. Exacto. Entonces, digamos, hay un robo, por poner un ejemplo, y detienen a una serie de personas que presuntamente están implicadas. Se las detiene y se espera a juicio para que determinen si realmente estuvieron implicados o si no. El momento que llegan al juicio, todavía en el juicio no tienen sentencia ejecutoriada, todavía están en el proceso. ¿Cuándo es sentencia ejecutoriada? Cuando el juez le dice, usted va a tener 5 años de cárcel. Ese es el momento de sentencia ejecutorial. Antes de eso, y sobre todo en el Ecuador se ha venido presentando y en América Latina este problema. Hay muchas personas que están privadas de la libertad, es decir, se encuentran en centros penitenciarios, pero no tienen todavía sentencia, es decir, no saben cuántos años van a pasar ahí. Y hay muchas personas que han pasado años sin sentencia. Tratando de reivindicar la consideración de los derechos humanos, se ha planteado la posibilidad de que estas personas puedan acceder por lo menos al derecho al voto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que no tengan sentencia ejecutorial y que cumplan 2 elementos básicos. ¿Cuántos años tenemos que tener para votar?
16 años. 16 años el voto facultativo y 18 años obligatorio, ¿sí? Esos son las edades, la edad mínima para el voto facultativo, es decir, si usted desea, y 18 años el obligatorio. Y dentro de estas consideraciones también tiene que acogerse a esos elementos planteados dentro de la Constitución. No se olviden, entonces, personas privadas de la libertad, aquellas que han cometido un delito sancionado por la ley, que han sido sancionadas por la ley. Pero para que sea realmente o para que acceda al voto, necesita cumplir esta condición, que no estén sentenciados a una condena ejecutorial, a una sentencia ejecutorial. ¿Y qué pasa con las personas que ya le determinan una sentencia? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué pasa el momento que le dicen va a tener 5 años de cárcel? O los que sea. Comienza a perder sus derechos como ciudadano. La única posibilidad en la que una persona pierde sus derechos, y no hablo de perder para siempre, por eso vamos a intentar utilizar otro término, donde se suspenden sus derechos desde el momento que existe una sentencia condenatoria ejecutorial. Ese momento, la persona queda suspendido sus derechos de ciudadanía. Ahí se suspende. Ese es el tema grave en la consideración de las personas privadas de la libertad. Pierden sus derechos. Obviamente, la libertad, es decir, movilizarse, salir, hacer lo que desee con su tiempo. Pero sobre todo se va perdiendo otros derechos más fundamentales. Y esos elementos son los que generan este inconveniente. Y uno de esos derechos es al voto. Para que se pueda votar en los centros penitenciarios del país para las elecciones de 2017, se llevó a cabo un proyecto grande donde se intentaba incentivar a las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada a que lleven a cabo este proceso electoral. Lo que significó un proceso amplio, complejo, pero que también evidenció el problema que se estaba dando, que existían muchas personas sin sentencia ejecutorial y que pasaban mucho tiempo en la cárcel sin que se les dé condena, sin que se pruebe o no que existía pruebas para condenarlas como tal. Este problema en el Ecuador, más allá de la perspectiva del sufragio universal como principio de igualdad, en este caso les da la igualdad a estas personas porque también tienen derechos. Pero el problema que se evidencia directamente es que se va generando toda esta consideración de personas sin sentencia ejecutoriada. ¿Cuáles creen que sean los problemas para que exista estas personas sin sentencia ejecutoriada? ¿Por qué? La falta de pruebas ante su delito puede ser. Bueno, sí puede ser que no existen pruebas para su delito, pero si no hay pruebas deberían salir libres. ¿No les parece? Si no tienen pruebas para detenerles, deberían salir libres. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué siguen ahí? La mal ¿Siguen conducción. siendo como sospechosos del delito? Bueno, siguen siendo sospechosos del delito, puede ser esa consideración. Tal vez el Ecuador no considera la perspectiva de que somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, sino que somos culpables hasta que se pruebe lo contrario. Puede ser una consideración. ¿Alguien más otra idea? ¿Por qué sigue existiendo gente sin sentencia ejecutoriada? Porque hay una ayuda de los policías seria, así, porque les pagan y ahí queda. Bueno, vamos, puede ser que haya una consideración de corrupción dentro. No nos vamos a meter en esos temas, ya que ustedes seguramente saldrán en YouTube y la idea no es complicarnos la vida. También sería Hola, por YouTube. la importancia que dan por el estatus social, por ejemplo. Es diferente cuando condenan a una persona, por ejemplo, en unos barrios pobres, que una persona que tiene un alto nivel social. Ya, ese es un punto central.
y del cual, si nosotros hablamos del principio de igualdad, debemos criticar. ¿Cuál es el tema principal o el problema principal? Que no para todos la justicia es igual. Depende mucho de la clase social. ¿Qué pasa en las clases sociales altas? Tal vez esa persona sale mucho más rápido que una persona de bajos recursos. Eso es lo que debemos nosotros corregir. La desigualdad social que se encuentra o que encuentra un problema en la realidad delimitando a la sociedad. Por ese lado debemos nosotros combatir. Si nosotros estamos hablando de ciudadanía, uno de los elementos que debemos nosotros primar y que debemos combatir es el sentido justamente de la desigualdad social. Por ahí sí, podemos nosotros hacer el análisis. Vamos finalmente con el tema de los... Finalizar. Diga. ¿Y qué pasa si no se muestra que es inocente? Entonces es culpable. Pues, si no es inocente, es culpable. O sea, si no hizo nada y no lo demuestran, o sea, se quedaría en la cárcel de todas formas. Bueno, ahí ya en cuestiones legales, si no tengo yo pruebas para demostrar, en teoría debería ser inocente. Pero ya en cuestiones legales ya no me voy a meter, que no es mi ámbito. Pero en teoría, dependiendo de la normativa, también depende mucho del análisis de la normativa. Pero si yo no tengo pruebas para probar que alguien es culpable, en teoría debería ser inocente. Pero como les digo, en estas consideraciones no me pienso meter a profundidad, ya que no es el tema mío como tal. El tema principal es lo que hemos estado analizando. ¿Qué pasa realmente con la desigualdad social que debe generarse o debe romperse si todos somos iguales bajo el principio de igualdad? Vamos con los migrantes. Vamos a observar un video rápido de lo que pasa en el caso de los migrantes. Por favor, anotarán, puntualizarán estos elementos. Es sencilla, podemos nosotros observar en el video la participación de los migrantes. No es solo el hecho de que puedan votar, sino que también pueden ser elegidos. Según el artículo 62 de la Constitución del Ecuador, las personas ecuatorianas que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto universal. Habla directamente del voto universal. Y si es universal, cualquier persona en cualquier parte del mundo que pertenezca al Ecuador puede elegir a sus gobernantes, igual que lo hacen los residentes en el país. El artículo 63 de la Constitución determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir autoridades nacionales. No se olviden que estamos próximos a elecciones de autoridades nacionales y como autoridades nacionales hablamos de presidente, vicepresidente, representantes del Parlamento andino, representantes de asambleístas nacionales y asambleístas del exterior. En el video manifestó cuáles eran los asambleístas del exterior. Aquí uno de los puntos importantes son los asambleístas del exterior. Y se designan 2 autoridades por cada uno de los elementos que se presentó en el video. Del extranjero, del exterior. También los migrantes en el exterior pueden ser electos, como ustedes vieron aquí, para cualquier cargo público, si están debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral. Para esta población el voto es voluntario, puede ser ejercido desde los 16 años en las mismas condiciones y en la misma forma que si estuvieran en el país. Pueden votar los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero que hayan registrado su domicilio electoral en los consulados. Entonces deben ir al consulado para poder determinar esta consideración y se contabiliza dentro del voto general. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, entonces vamos a terminar esta parte contestando en este momento 2 preguntas. Verán que les estoy enunciando este tema para que ustedes puedan contestarlo. Simplemente es de lo que hemos estado revisando.
¿No hay dudas, más preguntas, más inquietudes? ¿Alguien alguna inquietud sobre esto? Bien, entonces, la primera pregunta. ¿Quiénes son o a quienes se les denomina personas privadas de la libertad? Pregunta sencilla. Y segundo, ¿cuántos asambleístas del exterior? Pueden haber. Por región, por país, por continente, lo que se haya visto dentro del video. Con eso terminamos.